todos los que se puedan encontrar en este lugar, a los hermanos Fuente Alba atrás, que el Señor me los bendiga mucho, les guarden todo. Y sin mayor preámbulos, hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor. Meditaba, le pedía al Señor su ayuda porque, como bien decía nuestro hermano Felipe, amados hermanos, es importante confesar nuestros pecados delante del Señor, traer un corazón sincero, un corazón rendido delante de Él, porque muchas veces pasamos cosas por alto, amados hermanos, sin darnos cuenta de que no les damos la honra y la gloria al Señor en esas actitudes o en esas intenciones del corazón. Y es necesario recordar ciertas cosas, como el apóstol Pablo le decía a las iglesias y aún también el apóstol Pedro, que no, para ellos no era de cansancio el repetirles ciertas cosas porque era necesario retroalimentar a la iglesia con cosas que le agradan al Señor. Y el Señor nos permita en esta tarde, amados hermanos, en su gracia, poder ver la benignidad, aquella obra, ¿cierto?, que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Así que les invito a abrir su Biblia en Gálatas 5. Gálatas 5:22. Le invito a que se coloque en pie. Gálatas 5:22. Vamos a tener como texto base, ¿cierto? Gálatas 5:22, 23. Le daremos lectura en el glorioso nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, ¿cierto? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, lo que vamos a hablar el día de hoy, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos con gozo delante de su presencia, así como nos demanda la Escritura, regocijaos en el Señor siempre, decía el apóstol Pablo, en medio de quizás persecuciones, en medio aún de estando encarcelados por predicar el Evangelio, pero si hay algo que nos contrapone contra las corrientes de este mundo es el gozo de tu salvación. Gracias te damos, Señor, porque nos has rescatado, nos has libertado. Bien cantábamos, Señor, con gratitud en nuestro corazón, Señor, que al Cordero, digno de honra, digno de gloria, quien nos salvó, quien nos redimió. Aleluya, glorioso intercambio, qué gran misterio, que siendo viles pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos guíes, especialmente a mi persona, para poder hablar sobre la benignidad el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen sus asientos. Estábamos viendo las redes sociales, de hecho teníamos una reunión, ¿cierto?, donde podíamos ver de que nuestras redes sociales, el objetivo principal es la edificación de la iglesia, pero también llevar el evangelio a las demás personas. No es simplemente, ¿cierto?, subir un contenido por subirlo o para que la gente nos suba, sino que nuestro anhelo del corazón es que los hermanos sean edificados a través de lo que se sube, darle un buen uso. Y hablábamos con los hermanos y estábamos viendo los filtros para ya mañana poder publicar sobre la benignidad, así que me aproveché de ese estudio de la benignidad y meditaba y le decía gracias, Señor, porque tenía algo en mi corazón y me marcaba mucho, amados hermanos, la benignidad, que lo vamos a ir profundizando un poquito. Hay una frase popular y que ampliamente, amados hermanos, se difunde en las redes sociales y abunda en la boca de las personas, es: la religión correcta es ser buena persona. La verdad que la gente se basa mucho, he visto muchos, incluso, amados hermanos, he visto cristianos publicando esto, he visto cristianos hablando de esto y diciendo: la religión correcta es ser buena persona. Que el Señor nos bendiga. Vamos a profundizar un poco de eso. En cierta oportunidad había una mujer en el aeropuerto y que estaba ya a punto de tomar su vuelo, estaba embarcando, pero se dio cuenta que en la vitrina había un libro que a ella le interesaba, así que como quedaban algunos minutos, ella fue, compró ese libro y fue en busca de un asiento y se sentó al lado de una persona.
y para también acompañar la lectura como buen lector, ¿cierto?, al lado de una galletita y de un café. No se puede leer sin un café ni una galleta, dicen algunos. Así que ella empezó a abrir su galleta, ¿cierto?, empezó a leer y se dio cuenta de que mientras ella iba tomando café e iba comiendo galletas, la persona de al lado, el hombre de al lado, le iba sacando de sus galletas. Ella sacaba una galleta y la persona de al lado también sacaba una galleta. Y ella en su corazón decía, chuta, ¿qué le pasa? ¿Que come lo mío? ¿Por qué él no se compra sus propias galletas? Este ladrón sin vergüenza, decía entre sí en ella, pero como ella se consideraba una persona buena, educada, ¿cierto?, que con buenos principios morales, entonces para evitar pleitos no le decía nada a la persona de al lado. Pero mientras más comían, ¿cierto?, la otra persona también sacaba galletas hasta que llegaron a la última galleta y este hombre, ¿cierto?, tomó la galleta y la partió por la mitad. Y le dijo, tome, ahí tiene la mitad de su galleta. Y ella ofuscada lo miró y se fue al avión. ¿Cómo es posible que este hombre irreverente, ¿cierto?, este hombre que ladrón, sin vergüenza, que se atreve a comer de mi galleta? Entonces ella, ¿cierto?, tomó el vuelo y mientras acomodaba sus cosas se sentó y se dio cuenta, amados hermanos, que en su bolso estaba el paquete de galletas que ella había comprado. Entonces ella se dio cuenta de que era ella la que le estaba comiendo la galleta al hombre. Ella se había equivocado de bolso, se había equivocado de galleta. Entonces en su corazón, ¿cierto?, llevó un prejuicio y le decía a este hombre sinvergüenza, ladrón, se estaba comiendo mi galleta, cuando era ella la que se había equivocado, amados hermanos, y ella era la ladrona que le estaba comiendo la galleta al hombre. Entonces, amados hermanos, muchas veces bajo nuestros estándares, bajo nuestros prejuicios, amados hermanos, nos conducimos en nuestras vidas. Y somos fáciles y somos ligeros para llevar nuestros pensamientos y tratar de mentiroso y tratar de ladrón, de tratar de sinvergüenza al otro, amados hermanos, bajo nuestra perspectiva, bajo nuestra mirada. Y así se conduce el hombre. Y de ahí la frase, la religión correcta es ser buena persona. Y esta palabra, amados hermanos, esta frase está llena de subjetivismo. ¿Lo dije bien? Subjetivismo. Lo ensayé, amados hermanos, durante toda la tarde. Subjetivismo. Y esto, ¿quién nos relata? Que margina de lo institucional. ¿Qué quiere decir? Que es algo muy fácil o es muy frecuente encontrar personas que se sienten libres, que se sienten distantes de toda organización. Y esto queda excluido, ¿cierto?, sobre todo a las iglesias. Ellos en su subjetivismo, amados hermanos, no se incluyen en una estructura, sino que ellos son libres de pensar. Ellos tienen sus propios estándares morales de ser buenos. No necesitan, como dicen ellos, una religión, no necesitan una iglesia, no necesitan menos para ellos la Biblia, no necesitan menos a Dios. Ellos se conducen, se marginan de toda estructura. Que el Señor nos ayude. ¿Quién define lo que es ser buena persona entonces para ellos? Cada quien puede definirlo prácticamente a su modo, de acuerdo con sus preferencias y con sus prioridades. Cada quien elige sus estándares de ser buenos, cada quien elige su objetivo en la vida lejos, ¿cierto?, de las organizaciones, lejos, como dicen ellos, de la estructura. Entonces cada quien se rige como le parece a ellos y le da la gana. Y eso, amados hermanos, lo podemos ver quizás en este tiempo donde cada quien piensa cualquier cosa, se le ocurre cualquier cosa y hay que aceptarlo. Como dijo por ahí un filósofo, de que habrán tiempos, amados hermanos, en donde lo absurdo será la verdad. Y no está lejos, amados hermanos, lo que afirma la Escritura, que vendrán tiempos en donde a lo malo llamarán bueno y a lo bueno lo llamarán malo. Una distorsión de la realidad, amados hermanos, y el hombre se conduce bajo esa mirada. Amados hermanos, lejos quizás de una organización, lejos de una estructura, lejos de una iglesia, lejos de la Escritura, lejos del Señor. A ellos no les interesa guiarse bajo el consejo de Dios. Para ellos son sus propios dioses, son sus propios dirigidores de su vida. No les interesa nada más que ellos mismos. Pero en contraste, amados hermanos, y esto me encanta, de que nosotros somos parte de una organización espiritual que está aquí en la tierra, que es más importante que toda organización, que todo conjunto de personas, amados hermanos. Usted y yo somos partícipes de ella. ¿Y cuál es? La iglesia del Señor Jesucristo. Amados hermanos, somos parte
de esta institución, de esta organización instituida en los cielos por nuestro Padre Celestial, en la cual cabeza es nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos su cuerpo, amados hermanos. Y es importante aclarar esto porque nosotros tenemos una regla de fe completa, verdadera, amados hermanos, que es totalmente suficiente, y esa es la palabra de Dios. Nosotros no nos dirigimos conforme a nuestra voluntad, no nos dirigimos conforme a nuestra libertad, no nos conformamos con nuestras propias palabras. De hecho, el apóstol Pedro dice, si alguien va a hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien se va a dirigir en su vida, tiene que dirigirse conforme a la palabra de Dios. Y luego en los textos nos dice de que debemos desear como niños recién nacidos la palabra de Dios. Para nosotros hay algo sublime, amados hermanos, y eso es la Sagrada Escritura. Nosotros no nos dirigimos, amados hermanos, subjetivamente. ¿Escuchó eso, no? Y lo dije bien. Nosotros no nos dirigimos subjetivamente, sino que nos dirigimos conforme a la palabra de Dios. Y podemos ver, amado hermano, cómo la palabra de Dios hace un contraste, Pablo, la carta a los Gálatas, amados hermanos, entre la obra de la carne contra el fruto del Espíritu. Y podemos ver, amados hermanos, y eso también lo recalca Santiago en el capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las pasiones donde hay disensiones, donde hay divisiones? Que el Señor nos ayude. ¿Dónde codiciáis y no tenéis? Matáis y ardéis de envidia. Amados hermanos, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿De dónde vienen los pleitos, las guerras, las iras? Podemos ver en la carta a los Gálatas donde nos dice que hay enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, temperamento áspero, malhumorado, torcido, irritable, con palabras llenas de ira, ofensivas y denigrantes, obras de la carne. Que el Señor nos bendiga. Y eso lo podemos ver en la actualidad y a lo largo de la historia de la humanidad, cómo el hombre bajo sus propios intereses ha causado guerras, donde niños, amados hermanos, adolescentes, mujeres, hombres, ancianos, no importa el rango de edad, son, amados hermanos, muertos a causa de las guerras, de las divisiones, cómo los hogares se van dividiendo, amados hermanos, a causa del propio orgullo del hombre, cómo dice la Escritura, amados hermanos, cómo el hijo ya no honra al padre, cómo el padre ahora no disciplina a sus hijos en corrección, cómo, amados hermanos, se ha distorsionado la familia, amados hermanos, la unión familiar en nuestra sociedad. Y podemos ver una sociedad corrompida. Imagínense cada uno dirigiéndose conforme a sus propias leyes, conforme a su propio parecer. Y si eso todo lo juntamos, amados hermanos, generamos un caos. Que el Señor nos ayude, en donde se generan enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, amados hermanos, donde podemos ver un temperamento áspero, un malhumorado, torcido, irritable, con palabras llenas de ira, de ofensivas y denigrantes palabras. Lo podemos ver incluso en los niños practicando el bullying hacia los otros niños, denigrando, llenos de ira, llenos de contienda. Hace poco, amados hermanos, creo que ya en Lota llevamos 5 homicidios a lo que va del año, 3 o 4 homicidios, donde adolescentes, amados hermanos, le han quitado la vida a otros adolescentes. Y podemos ver cómo nuestra sociedad, apartada de la palabra de Dios, se denigra y cae en cosas perversas. Que el Señor nos bendiga. Pero en contraste, amados hermanos, está aquella obra que ha hecho el Señor, donde nosotros éramos partícipes de aquellas cosas. Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así se encuentra, amados hermanos, el mundo actualmente, y así nos encontrábamos nosotros, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Que el Señor nos ayude. Como dice la carta a los Filipenses, Pablo le dice de que hay algunos enemigos de la cruz de Cristo. Y así estábamos nosotros, amados hermanos, siendo nuestros propios señores, siendo nuestros propios amadores de sí mismos, ¿cierto? Donde no había la palabra del Señor, no era nuestra ley, no era nuestro gozo.
Nos dirigíamos conforme a nuestro parecer, y así también está este mundo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, amados hermanos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad se dirigía conforme a las tinieblas, a la maldad, a la perversidad que había en nuestro corazón. Dice Efesios 5:8. Mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. El contraste, amados hermanos, que hace Dios a través de su Espíritu Santo, cómo nos dirigíamos en otro tiempo, llenos de ira, sin esperanza, sin Dios, enemigos de la luz de Cristo. Éramos en otro tiempo tinieblas. Que el Señor nos ayude. Pero sin embargo, amados hermanos, encontramos algo glorioso en este texto a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que en contraste de todo lo malo, en contraste de toda la perversidad que pueda haber en este mundo, hay una obra gloriosa, y esa es la obra del Espíritu Santo. Que cuando el Espíritu Santo, amados hermanos, trae consigo ese nuevo corazón, cuando cambia ese corazón de piedra, que no quiere ser gobernado por Dios, ese corazón de piedra, amados hermanos, como nos dice los Salmos, con un corazón necio, perverso, que se esconde de Dios porque sus obras son malas, con un camino que parece que es bueno, pero sin embargo, ¿cuál es su fin? Su fin es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y aquel que se conduce en maldad, aquel que se conduce en las tinieblas, lejos de Dios, lo único que le espera es una eternidad, amados hermanos, sufriendo la ira de Dios. Porque el texto, amados hermanos, que tanto predicamos y anunciamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no termina y sigue continuando. Pero aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Y es por eso la importancia, amados hermanos, de poder ver esta obra gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nuestra condición no era distinta. Antes éramos tinieblas, sin esperanza, estábamos sin Dios. Pero ¿qué pasó en nuestras vidas? Glorioso Espíritu Santo, amados hermanos. Glorioso el día que Él llegó a nuestras vidas y transformó nuestro corazón. Transformó nuestra vida y ahora por su gracia, por su bondad, podemos ser llamados hijos de Dios. Y consigo trae, amados hermanos, esta palabra que habla sobre la benignidad. Si hay algo que encontramos, amados hermanos, en el pueblo de Dios, y eso debe ser marcado, como bien decía nuestro hermano Felipe, esa amabilidad, la benignidad. En las Sagradas Escrituras se refiere a un comportamiento ejemplar, amados hermanos, alguien que vive rectamente, que se expresa en consecuencia en amabilidad, amados hermanos, en gentileza, en ternura y compasión hacia los demás, sin distinción de personas. Veamos, amados hermanos, este contraste. El contraste de la obra de la carne, amados hermanos, es ira, enojo, contienda, pleito, disensiones, celos. Pero cuando llega el Espíritu Santo, trae consigo amabilidad, trae gentileza, trae ternura al corazón, trae compasión hacia el prójimo. Amados hermanos, sin distinción de personas. Como bien decía nuestro hermano Felipe, entre nosotros, hermano, te amo, te adoro, te exalto, pero sin embargo al vecino, como bien decimos, no lo podemos ver. O quizás en nuestro trabajo, amados hermanos, tenemos alguna dificultad con alguien y en el corazón estamos ahí. Hay una frase que decimos, no le deseo mal, pero ojalá. ¿Cierto? Somos perversos, amados hermanos, somos malos, como dice la palabra del Señor. Muchas veces las intenciones de nuestro corazón. Pero que Dios nos ayude a madurar, a crecer, en ser benignos. Esta virtud transmite la idea de experimentar un deseo genuino de reconocer y llenar las necesidades del otro. Que el Señor nos ayude, porque sin embargo, nosotros vivimos cuando estábamos en el mundo para nuestra propia gloria, para nuestra propia jactancia, pero cuando llega el Espíritu Santo, ahora vivimos para la gloria de Dios. No escuché los amén. Vivimos para la gloria de Dios. Vivimos para la exaltación de su nombre. Bien decía el salmista, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo nuestro ser, alma, cuerpo y corazón, que habla, cierto, de un corazón, de una vida transformada que se dirige hacia Dios. Y Él dice,
lo bendigo al Señor por su beneplácito, por su bendición. Él es quien perdona todas mis iniquidades. Y eso es algo glorioso, amados hermanos. Y como ahora vivimos para la gloria de Dios, podemos amar a nuestro prójimo. Que el Señor nos ayude. ¿Y quién es nuestro prójimo?, preguntó uno. Amados hermanos, es alguien sin distinción de personas. No es alguien que nosotros pongamos la mirada a nuestro favor, sino todo aquel que necesite de nuestra ayuda. Amados hermanos, sea cristiano o no, tiene que haber benignidad en nuestros corazones. Tiene que haber amabilidad, tiene que haber gentileza, ternura, compasión en nuestras vidas. Y que Dios nos ayude, amados hermanos, a reflexionar en esto. Porque dígame que en muchas situaciones no somos ásperos para responder. No somos agrios para tratarnos muchas veces entre nosotros mismos. Muchas veces, amados hermanos, no hay compasión en nuestro corazón. Hacemos oídos sordos, cerramos nuestros ojos, acurrucamos nuestras manos a los bolsillos, amados hermanos, viendo una necesidad. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para que el Espíritu Santo nos haga madurar y crecer y a ser benignos, a ser amables, a ser compasivos, a mostrar ternura y compasión aún en nuestras palabras. Y yo le decía, Señor, ayúdame. Necesito madurar en esto, amados hermanos. Somos muy ásperos, somos muy a veces hirientes con el otro. Y a veces maquinamos, amados hermanos, nuestras conversaciones para herir al otro. Y que el Señor nos ayude, amados hermanos, para ser benignos, para madurar en este fruto que trae el Espíritu Santo. Antes practicábamos las cosas de la carne, nos dirigíamos conforme a nuestro propio parecer. Caminábamos en ira, en contienda, en pleitos, celos, en malhumorados, amados hermanos, pero ahora debe resplandecer el rostro del Señor en nuestras vidas y andar con gozo, andar con alegría, amados hermanos, porque hay una realidad que se ha hecho palpante en nuestro corazón, como dice Lucas capítulo 6, versículo 35. Ustedes, por lo contrario, amen a sus enemigos, háganles bien, sean benignos y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso, porque Él es benigno con los ingratos y malvados. Que el Señor nos ayude. Dice otro texto de que aún Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Amados hermanos, Él es benigno, Él es bueno, Él es perfecto en todo ámbito. Él es glorioso en todas sus perfecciones. No hay algo que pueda haber error en Él. Él es perfecto. Y Él nos dice, ustedes deben dirigirse de esa forma para que sean llamados hijos del Altísimo. Que el Señor nos bendiga para dirigir nuestras vidas, amados hermanos, incluso diciéndonos algo aplicativo a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces somos amables, amados hermanos, de una forma física, pero dentro del corazón no es una realidad. Que el Señor nos ayude y quizás ejemplificándolo, me ha pasado en mi trabajo, amados hermanos, donde he tenido ciertos roces, por decirlo de una forma, en la manera de trabajar, y yo digo, ya está bien, jefe, está bien, pero por dentro, chuta este. Y no hay una benignidad en el corazón. Y demostramos otra cosa que no es, amados hermanos, y es un ejemplo súper básico, pero en nuestras vidas, amados hermanos, que Dios nos ayude para que nuestro corazón sea lleno del Espíritu Santo y sea un corazón benigno, un corazón amable, lleno de gentileza, lleno de ternura. Que el Señor nos bendiga, que no sea algo simplemente de labios, simplemente vivir una vida moral para que el otro vea que yo me conduzco de buena forma, sino para agradar a Dios. Como decía nuestro Señor Jesucristo, ustedes tienen que hacer buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque somos amables, porque somos benignos. No es simplemente por un tema de educación, que el Señor les bendiga, y ser amables con nosotros mismos, y ser amables con nuestros pares, para que vean que somos hombres y mujeres correctos, para que vean que somos hombres de estudios. Va más allá de eso. Nuestra intención, amados hermanos, es glorificar a Dios, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Amados hermanos, y Él sí que ha sido bondadoso, Él sí ha sido benigno para con nosotros. ¿Y cómo podemos ver, amados hermanos, que aún nosotros en otro tiempo, siendo tinieblas, como en otro tiempo viviendo llenos de iras, como en otro tiempo nosotros viviendo enemistados con Dios, como en otro tiempo, amados hermanos, no nos interesaba la palabra de Dios, pero aún así Él fue benigno con nosotros. Aún así Él fue misericordioso con nosotros. Aún así su gracia nos alcanzó. Aún siendo perversos, amados, de corazón, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo podríamos ocultar el corazón delante de Dios si Él conoce nuestra condición? Si Él es el Todopoderoso, si Él es el Omnisciente, Omnipotente, el inigualable, ¿a dónde me esconderé que el ojo del Señor no me alcance? Si voy a los altos cielos, amados hermanos, le tengo una noticia, allí está Él. Si voy a lo profundo de la mar, amados hermanos, le tengo una noticia, allí está Él. Y si aún en el Seol hiciera mi estrado, allí el ojo del Señor está mirándome, amados hermanos. Entre nosotros nos podemos engañar y parecer benignos y parecer amables, amados hermanos, pero ¿quién escudriña el corazón? Ese es nuestro Dios, amados hermanos. A Él no lo podemos engañar. Y que Dios, amados hermanos, nos ayude en este culto de oración. Y hablábamos con nuestro hermano Felipe y el enfoque de este culto, amados hermanos, es poder declarar, confesar nuestros pecados delante de Dios. Y si quizás, amados hermanos, este pecado de no vivir humildemente, de este pecado de no ser benignos, amados hermanos, con nuestros pares, si quizás hemos vivido irritadamente, en enojo, en ira, en contienda, en celos, en pleitos, si no hemos dirigido, amados hermanos, conforme a nuestros estándares. Somos especialistas en dirigirnos nuestros propios estándares. Miramos al otro, no, si este es malo, es perverso. Así como la señora, mentiroso, ladrón. Pero sin embargo, a la mirada de Dios, amados hermanos, lo único que podemos reflejar es que los mentirosos, los engañadores, amados hermanos, aquellos que no se han dirigido conforme a su palabra, hemos sido muchas veces nosotros. Y no hemos reflejado el amor de Cristo el Señor en nuestras vidas. Y que Dios nos ayude, amados hermanos. Hay alguien que me encanta hablar de este suceso, amados hermanos, es Isaías, como un hombre intachable. Amados hermanos, lo dice su biografía cuando estudiamos de Isaías. Un hombre, amados hermanos, pulcro, un hombre escueto, directo, un hombre que era educado, que era inteligente, que era sabio a la época, que tenía acceso a la corte del rey, amados hermanos, y que ante a los demás era alguien sublime, glorioso, pero cuando Isaías se encontró con Dios, amados hermanos, todas esas credenciales de bueno fueron deshechas, amados hermanos. ¿Por qué? Porque se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los ángeles cantaban, Santo, Santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando Isaías vio la grandeza de Dios, amados hermanos, todo lo bueno que aparentemente él tenía se cayeron. Y él dijo, ay de mí que soy muerto. Soy deshecho, desintegrado, soy hecho polvo. De nada sirve mi propia justicia delante de Dios. De nada sirve mi educación, entiéndase, no es un llamado a que no se eduque, edúquese, como decía una mujer, lo que más pueda, edúquese, ¿cierto? Que crezca en educación, en sabiduría, en inteligencia, amados hermanos, pero eso, amados hermanos, no lo hará justo delante del trono de Dios. No sé si escucho eso, no lo hará justo delante del trono de Dios. Dice la carta a los romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La única forma de presentarnos inocentes delante del trono de Dios, de este Dios santo, santo, sano y sublime, amados hermanos, es por las credenciales de Jesucristo y no por nuestros propios méritos. Por eso que el Señor nos ayude, amados hermanos. Dios se ha pasado con nosotros para ser benignos. Dios se ha pasado de ser bueno para con nosotros, amados hermanos. Cuán muertos en nuestros delitos y pecados estábamos. Pero sin embargo, por su pura gracia, por su puro amor, ahora estamos en este lugar. Y gracias a Dios por su obra.
Gracias, Espíritu Santo, porque obraste en nuestro corazón, amados hermanos, y nos rescataste de ese lugar, del lodo cenagoso. Gracias, Espíritu Santo, porque has traído a nuestro corazón la benignidad, la amabilidad, la dulzura de Dios a nuestro corazón, amado. Disfrutar de la dulzura de Dios en nuestras vidas, aún en los conflictos, amados hermanos, aún en las pruebas, las dificultades. Tener la dulzura de Dios en nuestro corazón, amados hermanos, eso es impagable. Que nuestro Señor, amados hermanos, siendo pecadores, Él dejó la 99 y fue en pos de aquella perdida. ¿Y saben quién era las perdidas, amados hermanos? Éramos nosotros. Aquel hijo pródigo que le pidió todos sus bienes a su padre y se fue a corromper. Fue a vivir bajo sus propios estándares morales. Fue a vivir una vida subjetivamente bajo su propio parecer, pero él se dio cuenta de su necedad. Cuán bendecido era con mi padre, cuán necio he sido. Y él volvió, amados, y la vergüenza no la pagó él, sino que su padre se arremangó sus vestidos y corrió hacia él. La abrazó, le besó, cambió sus vestidos, trajo nueva ropa, trajo anillos, hizo una gran fiesta. Porque aquel que estaba perdido volvió al Señor. Y así nos encontrábamos nosotros. Pero gracias a Dios, amados hermanos, que Él pagó la vergüenza. Era una vergüenza levantarse los vestidos. Pero Él corrió, amados hermanos. Y de tal manera nos amó. Y ahora sí tiene sentido ese texto. Cuando vemos cuán perverso hemos sido. Cuán malo hemos sido en nuestras vidas. Amados hermanos, pero la benignidad de Dios ha llegado a nuestras vidas por medio de su Hijo Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que la cual voluntariamente, nadie dice, nuestro Señor, quita mi vida, sino que voluntariamente Él la entregó por nosotros. El justo fue por los injustos. Vamos, hermano, y me encanta ese texto, y cada vez que puedo lo repito, el justo por los injustos. Fue molido, amados hermanos, para llevarnos a Dios. Él vivió la vida que usted y yo nunca podríamos vivir. Y es por eso que solo la fe en Jesucristo salva. Amados hermanos, no la autoconfianza, no el autoorgullo, no nuestra propia moralidad. Amados hermanos, no nuestro propio estándar, sino vivir para la gloria de Dios. Y que Dios nos ayude en esta meditación, amados hermanos. Y como les decía, si no hemos sido benignos en nuestras vidas, si nos hemos conducido de mala forma, es tiempo de confesar este pecado y traerlo al Señor. Tenemos la confianza de que Él oye nuestras oraciones. Tenemos la confianza de que Él oye nuestras oraciones. De que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No fuimos comprados, amados hermanos, ni limpiados con oro y plata, ni cosas que se corrompen, amados hermanos, sino que fuimos comprados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos lava y nos limpia de toda nuestra maldad. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el justo. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. ¿Quiénes son estos? Son estos los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Que limpiemos nuestras vestiduras, amados hermanos. Que limpiemos nuestras ropas y confesemos nuestros pecados en la sangre del Cordero. Que el Señor les bendiga. Esta ha sido la meditación de su palabra.